Escuchábamos en la primera lectura, si quieres guardarás los mandamientos. Y en el Salmo, tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Y en el Evangelio, no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Así que hoy toca hablar de mandamientos y de la plenitud de los mandamientos. Son dos cosas distintas. Los mandamientos y la plenitud de los mandamientos no es lo mismo. Los mandamientos los promulga Moisés en el monte Sinaí y la plenitud de los mandamientos es lo que nos está enseñando Jesús en el Sermón de la Montaña. El inicio de Mateo 5, que escuchábamos hace 2 semanas, era Jesús subiendo a la montaña, se sentó, se acercaron sus discípulos, abría la boca y les enseñaba. Así comienza Mateo el inicio del Evangelio, como diciendo, estamos ante un discurso magistral, es un catedrático que está explicando algo muy importante. La plenitud de la ley y la plenitud de la ley, dos cosas completamente parecidas, pero diferentes. ¿Cuál es la plenitud de la ley comparada con la ley? ¿Cuál es la plenitud de un niño? ¿Un niño gigante? Eso sería una cosa caricaturesca, una cabeza gigantesca, el cuerpo no tiene sentido. La plenitud de un niño no es un niño más grande. ¿Cuál es la plenitud de un gusano de seda? El gusano más grande. ¿Cuál es la plenitud de la ley? Más leyes todavía. O sea, están las leyes que tiene que cumplir todo el mundo y nosotros como somos cristianos tenemos que cumplir además más leyes. Qué mala suerte te ha tocado, hijo. Que no, si no fueras católico, pues mira, no tendrías que ir a misa, no tendrías que hacer ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza, que nos queda nada, el viernes podrías comer carne, qué lástima. Eso es lo que ha venido a traernos, a fastidiarnos más la vida. ¿Cuál es la plenitud de la ley? La plenitud de la ley es el amor. Y el amor contiene la ley, pero la supera ampliamente. El que mejor comprendió esto es San Pablo, porque San Pablo era fariseo y los fariseos eran los especialistas en la ley. Y él, cumpliendo la ley, obedeciendo la ley, se encontró que estaba persiguiendo a Jesucristo. Con toda su buena intención, un fariseo celoso, un hombre que quería hacer las cosas que decía la ley. Y estaba haciendo la ley, estaba cumpliendo la ley, y de repente se encuentra con que Jesucristo, que le tira del caballo en el camino de Damasco, le dice, ¿por qué me persigues? Y él dice, si no te conozco, soy yo, Cristo, al que tú me estás persiguiendo. Y él dice, estoy persiguiendo a Cristo, resucitado por cumplir la ley. ¿Qué ley es esta? ¿Dónde me ha llevado esta ley? Y tiene que hacer como toda una reelaboración que le llevó 3 años, se fue 3 años después de Damasco a Arabia y ahí en el desierto estuvo 3 años dándole vueltas diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es la ley? ¿Y qué es la plenitud de la ley? Y al final concluye, nos lo enseña en las cartas, por ejemplo en la carta a los Gálatas, él dice, la ley era nuestro ayo, esa palabra es un poco rara, ¿no? La ley era nuestro cuidador. Si queréis, la ley era nuestra institutriz. La ley, cuando éramos pequeños, nos decía todas las cosas que había que hacer y todas las cosas que no había que hacer, porque a los niños tienes que decirles todas las cosas que tienen que hacer y todas las que no tienes que hacer, y tienes que ser súper sistemático, súper ordenado, no te puedes olvidar nada, porque como no entienden el porqué de las cosas, dicen, no cojas ese cuchillo, ni ese, ni ese, ni ese, ni ese. Como se te olvide uno, coge ese. Si no me dijiste que no lo cogiera. Hombre, te dije que no cogiera los cuchillos, pues yo no sé, no entendía nada. A los niños tienes que decirles todas las cositas. Era nuestra institutriz. Dice, la ley era nuestra institutriz. Porque éramos niños, porque éramos esclavos de la ley. Dice, pero ahora no somos niños, somos adultos en la fe, somos hijos de Dios. Y el hijo no funciona por leyes. Un hijo no funciona por leyes, el hijo funciona por amor. A mí la palabra institutriz siempre me recuerda, no sé vosotros, a Heidi. ¿Os acordáis de los dibujos de Heidi? Y entonces Heidi tenía su gran amiga, que era Clara, que iba en silla de ruedas, la pobre, y estaba la institutriz, que era terrible, la señorita Rottenmeier.
La señorita Rottenmeier, que no le dejaba respirar a la buena de Clara, que la pobrecilla, aparte de estar en silla de ruedas, languidecía porque la trataba como si fuera una niña de 2 años, una sobreprotección terrible, y la pobrecita pues no crecía porque era adulta, pero la estaban tratando como a una cría enana, ¿no? Y la pobre pues respiraba con Heidi porque se tiraban al campo y jugaban con copito de nieve y todo eso, y al abuelito y todas esas cosas. Es verdad que necesitábamos las leyes. Y el Señor dice, yo no vengo a traeros más leyes. Vengo a que paséis de la ley al amor. Vengo a que paséis del cumplimiento al gozo. Vengo a que paséis del miedo al gusto por Dios. Y claro que en el amor, en la plenitud de la ley, está todo lo anterior, pero lo supera por mucho. Al esclavo le tienes que decir, al hijo, él ya entiende. Al niño pequeño le tienes que especificar, no os tiréis de los pelos, no os mordáis, no muerdas a tu hermano, pero te está mordiéndole. Pero cuando ya vas siendo mayor, ya no le dices, no le tires de los pelos, no muerdas, y dices, oye, ¿por qué no os queréis más? Y es lo que dice Jesús en el Evangelio. Es así de sencillo. ¿Habéis oído que se dijo, no matarás? Yo os digo, no os llaméis imbécil. No podéis llamaros necios, no podéis trataros así, ¿no veis que sois hermanos? Que no se trata de cumplir, se trata de amar. Y a veces en eso nos hemos quedado como en el Antiguo Testamento, porque yo, pues eso, ni mato ni robo, no matas ni robas, pero amas. Estamos en el Antiguo Testamento y estamos en esa mentalidad de la ley, cuando se preguntan cosas que a mí me ponen muy tenso, como por ejemplo, llegar tarde a misa vale, y si llego al ofertorio vale, y si llego, y este día es obligatorio, y no es obligatorio, y dice, mira, los hijos no funcionan así. A un hijo no le dices, si llegas después del primer plato, no vale, ya no comes. Si llegas, eso se lo dices al niño de 2 años. Al hijo le dice, hijo mío, trata de llegar lo antes posible y no te preocupes, que vas a tener comida. Porque se funciona de una manera distinta, ¿verdad? Y el Señor viene a conducirnos de esa religiosidad que a veces es, San José María decía, cumplimiento. O sea, cumplo y miento. Porque cumplo por fuera, pero por dentro estoy en otro mundo completamente diferente. Viene a conducirnos del cumplimiento al amor, al descubrimiento del gozo de Dios, del disfrutar de Dios, de la vida de un hijo de Dios. Esa es la plenitud de la ley, el amor de Dios, el ser hijos de Dios. Contiene todo lo anterior, por supuesto, pero lo supera. Y si al siervo hay que decirle, no le pegues, no os peguéis, y si al niño le decir, no os tiréis de los pelos, no os mordáis, no arañes a tu hermano, al hijo nos puede pedir el Señor que nos tenemos que querer más, que no podemos hablar mal entre nosotros, que no podemos ser duros, que si te quita el sitio en la iglesia, sonríele y te vas a otro lado. Que si no te cae bien, ponle buena cara y no le critiques. Que no le llames necio, ni imbécil, que no se puede hablar mal de otras personas. Nos pide el Señor, porque es un Padre bueno, que nos queramos más. ¿Cómo os duele a los padres cuando vuestros hijos no se quieren? ¿Cómo duele, verdad? No los niños pequeños, no estoy hablando de los niños pequeños, a vosotros, padres mayores, que veis que vuestros hijos no se tratan, no quedan entre ellos, no se llaman por teléfono, no hacen cosas juntos, van en paralelo. ¿Y cómo os duele, verdad? Y eso dice Jesús. No llames a tu hermano imbécil, no le llames necio, no os tratéis así. En el 5.º mandamiento. En el 6.º mandamiento, la plenitud de la ley. Es verdad que se había dicho, no cometas adulterio, por supuesto. Hay unas normas del 6.º mandamiento. El adulterio es pecado, la fornicación es pecado, la masturbación es pecado, la pornografía es pecado, el uso de anticonceptivos es pecado, mortal, por cierto. Claro, por supuesto que hay un contenido en el 6.º mandamiento, pero Jesucristo dice, no es eso, yo no quiero que te comportes bien y por dentro estés mal. A mí me preocupa cómo miras, qué deseas, qué sientes en tu corazón.
Eso es lo que a mí me preocupa, porque un padre bueno, no se queda solo en la tranquilidad de saber que su hijo está haciendo las cosas que tiene que hacer, sino que busca que esté bien por dentro. Por eso el Señor dice, oye, no mires así, no mires así. Y contestamos, hombre, si yo a mi edad, ¿tú crees que al Señor le da igual que a tu edad te quedes mirando eso? Cambia de canal. Si yo no voy a hacer, ya sé que no vas a hacer, pero ¿crees que al Señor le puede gustar que hagas ese comentario? O que consientas ese pensamiento, o que tengas esa mirada, o que cultives en tu corazón el deseo, ese deseo torcido, que ya sé que no vas a hacer, que luego sí haces, que algunos, todos dicen que no, y luego al fin, pero ¿no crees que el Señor espera de ti algo más? Y ahí está el sexto mandamiento y está el Señor diciendo, no vengo a traeros más mandamientos, sino a conduciros al amor, a que tu corazón esté enamorado del Señor, a que tengas una mirada limpia, unos pensamientos puros, unos deseos ordenados, un corazón apuntando hacia Dios, ordenado en torno a Dios, con la fuerza que te da saber que tienes por delante lo más hermoso, lo que empuja tu vida y que me lleva, por supuesto, a decir que no a 1000 cosas, que se me hace muy fácil decirlas que no, porque tengo algo que es muchísimo mejor. ¿Habéis oído que se dijo, dice él, no jurarás en falso? Dice, pues es verdad que habrá que decirle a los niños, no digas mentiras. Dice, pero yo os digo, sé honesto, sé transparente, sé sincero, no tengas doblez, no vayas por detrás, que no tenga que estar la gente desconfiando de ti. Qué duro es eso. Y a veces a los jóvenes sí que se lo tengo que explicar. Oye, mira, tú puedes ser a veces un poco duro, o puedes ser un poco desordenado, o puedes a lo mejor no, pero no mientas. Que tus padres puedan decir, mi hijo llega tarde siempre, mi hijo se deja la comida, pero mi hijo no me engaña, me puedo fiar de él. Y qué duro si el Señor no puede fiarse de nosotros, o qué duro si en la iglesia no nos podemos fiar unos de otros porque no sé muy bien qué está pasando a mis espaldas. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Es la plenitud de la ley. Y efectivamente en la plenitud de la ley es el amor, y en el amor es la alegría, y en la alegría de los hijos de Dios y en la libertad gloriosa de los hijos de Dios nos quiere Él, nos quiere a todos allí. Por eso tenemos que pedirle al Señor que también hagamos nosotros como ese cambio que hizo San Pablo en Arabia 3 años, como el cambio de los gusanos de seda en mariposa, como el cambio del niño, que ya no es un niño grande, sino que es un hombre que está orgánicamente, armónicamente constituido, en el fondo de pedirle al Señor un corazón enamorado de Dios. Y que de ese corazón enamorado de Dios haya un comportamiento exterior y un mundo interior ordenado, limpio, pacífico, conforme a la voluntad de Dios. A eso ha venido a traer Cristo. Libertad y alegría del amor. Que la Virgen María nos ayude a vivir como hijos de Dios. Que así sea.